No sé si ustedes reconozcan este método o lo han escuchado un poquito antes. No sé, Antonio Marbelí. No, no lo han escuchado antes. Muy bien, pues bueno, en realidad este método de integración por fracciones parciales lo que busca es poder atender las integrales de la forma, una integral muy específica. Vamos a escribir acá esta integral, que lo que tenemos es justamente la integral de un cociente. O sea, la integral del cociente, ese cociente que está constituido por dos polinomios, el polinomio p de x, el polinomio q de x, diferencial de x. ¿Mm? Y bueno, ¿qué decimos? Que las integrales de esta forma, con p de x y q de x polinomios, px y q de x polinomios, con el grado de p de x menor el grado de q de x. Ahí está la restricción. Entonces, si tenemos dos polinomios que se dividen, el polinomio p de x y el polinomio q de x, pues entonces la integral de p de x sobre q de x diferencial de x puede tener solución. Y hay varios casos. Aquí vamos a estudiar particularmente dos casos. Pero bueno, el primer caso de ellos es cuando el denominador de esta expresión solo tiene factores de primer grado que no se repiten. Es decir, lo que estamos diciendo es que a cada factor de la forma, ¿sí? Un factor lineal, en este caso, de la forma ax más b, le corresponde una fracción de la forma, esta forma del cociente que tiene a una constante que vamos a determinar sobre ax más b. Con a, una constante por determinar. Ahí está.
Entonces, ese es el primer caso. Ese es el primer caso cuando nos enfrentamos a una integral que se resuelve por fracciones parciales. Podríamos nosotros pensar en la siguiente integral. Esto que sería el ejemplo 178. Este ejemplo 178 que es resolver la integral del cociente 7x más 29, diferencial de x, sobre x al cuadrado más 8x más 15. Ahí está. Pues vamos a resolver esta integral con los recursos que tenemos. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo podemos resolver esta integral? ¿Qué propuesta haríamos cada uno de nosotros para resolver esta integral? ¿Sí? Les invito, por favor, a que lo hagamos. Y estamos por acá muy pendientes. Antonio, Marbelí, bienvenidos a esta segunda parte del curso, a este año que comienza y que comienza con este ejemplo 178 por resolver. Marbelí, bienvenida. ¿Cuánto tiempo necesitarás para resolver un problema de este tipo, Marbelí? No sé, unos 7 minutos. Ok, vamos a dar unos 7 minutos. Adelante, por favor. Voy a apagar un poquito mi audio, pero estoy aquí pendiente de ustedes.
Muy bien. Muy bien, Antonio, ¿qué pensaste? ¿Qué estrategia podemos usar? Estaba pensando en eliminarlas, así como por división, pero creo que no se va a poder. Sí, ¿verdad? Sería un poquito complicado, aunque observemos que el factor de abajo, x cuadrada más 8x más 15, se podría factorizar. Es decir, observemos este factor que aparece acá. Tratar de seleccionarlo. Lo podemos factorizar. Sí. Este factor, perdón, se copió solo una parte, es 15. Se podría factorizar en dos términos lineales. ¿Quiénes serían? Por ejemplo, si observamos, tenemos dos números que multiplicados nos den 15, pero que sumados nos den 8. A ver, ahí está la pregunta para todos ustedes. Dos números que multiplicados nos den 15, pero que sumados nos den 8. Marbelí, ¿quiénes serán estos dos números? 5 por 3. Exacto, 5 y 3. Exacto. Muy bien. Es decir, lo que estamos diciendo es que a x cuadrada más 8x más 15 lo podemos escribir como x más 3 por x más 5. Ahí está. Ahí está. X por x es x cuadrada, más 3x, más 5x, que son 8x, y 3 por 5, 15. Entonces, podemos observar que a este polinomio lo podemos escribir a x cuadrada más 8x más 15 como x más 3 por x más 5. Entonces, todo este cociente lo podemos escribir finalmente como otro cociente, que en la parte de arriba es 7x más 29, y en la parte de abajo es x más 3 por x más 5. ¿Estamos en lo correcto? Ahora vamos a asumir el primer caso, el caso 1, con el que comenzamos la explicación de hoy. Y a este término, 7x más 29, lo podríamos escribir también como el cociente de un número A por x más 3 más un número B por x más 5 entre x más 3 por x más 5. Ahí está el método de integración ya de fracciones parciales. Entonces, si observamos esta expresión, esta manera algebraica de escribir el término 7x más 29, implica algo. Por un lado, el denominador es el mismo. Entonces, esto implica que 7x más 29
debe ser igual, ¿a quién? A A por X más 3 más B por X más 5. Ahí está la igualdad. Ahora observemos que del lado derecho, es decir, AX, A por X más 3 más B por X más 5, ¿cómo se puede escribir esto? Eso es igual, A por X, AX, más A por 3, 3A, más B por X, BX, más B por 5, 5B. Ahora observemos que esto mismo lo podemos factorizar de X y con los términos independientes. Por ejemplo, si factorizamos la X, ¿qué tenemos? Que X debe multiplicar aquí en Marbelí. A Exacto. A más ¿quién? más 3. No, más B. Porque la B es el otro término que tiene la X. O sea, tienes el término AX más BX que escribes como X por A más B. ¿Correcto? Más los términos independientes. ¿Cuáles son los términos independientes? Antonio. 3 más 5. 3A, no olvidemos la A, 3A más 5B, así es. Entonces, si comparamos que 7X más 29 debe ser igual a X por A más B más 3A más 5B, ¿qué tenemos? Esto nos da un sistema de ecuaciones. Obtenemos sistema de ecuaciones donde por un lado 7 tiene que ser igual a Marbelí. ¿A qué valor, Marbelí? 7 debe ser igual a ¿qué? Como 7X, y acá tenemos X, A más B, 7 debe ser igual a A más B. ¿Correcto? Y como 29 es el término independiente, 29 debe de ser igual a 3A más 5B. Ahí está el sistema de ecuaciones. ¿Y esto qué significa? Que para poder resolver este integral, hay que saber cuánto vale A y cuánto vale E. Es decir, ahora vamos a calcular A y B. Entonces, aquí está el sistema de ecuaciones. 7 es igual a A más B y 29 es igual a 3A más 5B. Entonces, ¿a quién despejamos, Antonio? ¿A A o a B? ¿Antonio? A. Bien, entonces, de la primera ecuación, despejamos a A.
Es decir, recordemos que 7 es igual a más B. Esto lo que significa entonces es que A debe ser igual a ¿qué? A 7 menos B. Y Marbelí, vamos a sustituir esto en la otra ecuación. Si lo sustituimos, bueno, vamos a escribirlo así. Sustituimos A en la ecuación donde 29 es igual a 3A más 5B. Entonces, si nosotros sustituimos, ¿qué tenemos? Que 29 debe ser igual a 3 por lo que vale A. ¿Cuánto vale A? 7 menos B. Más 5B. ¿Qué tenemos ahora? Pues tenemos que 29 es igual a 3 por 7, 21. Menos 3 por B, 3B. Más 5B. Esto es 29, es igual a 21. Arbelí. Menos 3B más 5B, ¿cuánto es? 2B. Más 2B, así es. ¿Y qué nos falta, Marbelí? Pasar ese 21 al lado izquierdo, ¿verdad? Para que cambie el signo. Y lo que tenemos es que 29 21 es igual a 2B. 29 menos 21, ¿cuánto es, por favor? 8. 8 es igual a 2B. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que B, despejamos, debe ser igual a ¿quién? A 8 sobre 2. Es decir, B debe de ser 4. Ya tenemos el valor de B. Si ya sabemos que B debe ser 4, ya esto es muy fácil, porque entonces, al sustituir B en la primera ecuación, ¿qué tenemos? La primera ecuación nos dice que A es 7 menos B. Pues entonces esto es 7 menos lo que vale B, que es 4. 7 menos 4 es 3. Entonces, observemos, Antonio, que ya tenemos los valores de A y también ya tenemos los valores de B. Ya sabemos que A vale 3 y B vale 4. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Desean que me espere un poquito en algún paso para que puedan tomar nota? Yo les escucho. ¿Alguien tiene duda en algún paso?
Marbelí, Antonio, ¿vamos bien? Vemos cuánto vale A, es decir, como A es igual a 3 y B es igual a 4, podemos sustituir en la integral. Lo que significa que entonces la integral que originalmente habíamos escrito, esta integral de acá, integral de 7x más 29 sobre x cuadrada más 8x más 15, pues es igual a la integral del cociente vamos a poner un paréntesis. La integral del cociente, por un lado, ¿de quién? De 3 sobre x más 5, más, por otro lado, de 4 sobre x más 3. Diferencial de x. Y vean que en esto consiste, esta es la parte poderosa del método, porque lo que tenemos es que transforma una integral que parecía un poquito complicada de resolverse en una integral que es mucho más accesible. Bueno, ¿tenemos preguntas hasta aquí? Me espero un poco para poder atender si alguien tiene preguntas, dudas. Antonio, Marbelí. Yo tengo una duda. Muy bien. Ajá. El 3 y el 4 son el resultado de A y B, ¿no? Así es correcto. ¿Y, y cómo sabemos en qué orden van? O sea, que el 3 va sobre x más 5 y el 4 sobre x más 3, o no importaría el orden. Muchas gracias, Antonio. Esta es una muy buena pregunta. Sí, si observamos ahí con detenimiento, nosotros habíamos escrito que entonces lo que teníamos era que el cociente de A por x más 3 sobre x más 3 más B por x más 5 sobre x más 5, pero la parte del denominador x más 3 multiplica x más 5. Al encontrar nosotros cuánto vale A y cuánto vale B, ya sabemos cuáles son los valores que podemos intercambiar por 7x más 29. Y esencialmente lo que ahí estamos diciendo es que como x cuadrada más 8x más 15 se puede factorizar por x más 3 y por x más 5, pues entonces el término de A
lo intercambiamos, ¿sí? En este caso, con x más 5, porque teníamos un ax más 3 sobre x más 5 por x más 3. Y el término de b, que es 4, lo escribimos sobre el otro término, sobre el que no estaba b, porque a b lo escribíamos como b por x más 5 sobre x más 5 por x más 3. Esa es la razón por la cual elegimos x más 3. ¿Sí? Ahora, lo que estamos diciendo es que esta integral que acabamos de escribir ahí se puede escribir como una integral más simple. Y de hecho, esa integral más simple, si el 3 lo sacamos como un numerador libre, es igual a la integral que tiene arriba la diferencial, porque es 1, sobre x más 5 más 4 veces la integral del cociente que tiene la diferencial y abajo x más 3. Ahí está. ¿Vamos bien hasta aquí? O sea que los números estaban dividiendo y pasaron del otro lado del signo de integración multiplicando. Es decir, el 3, recordemos, aquí estamos utilizando una propiedad muy interesante. Voy a escribirla acá. La propiedad de que en un cociente, cuando nosotros tenemos el cociente A entre B, por ejemplo, esto es lo mismo que A por el cociente 1 entre B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese 3 es A y B es X más 5. Entonces, este 3 lo podemos sacar fuera de la integral porque es una constante. Y nos queda que esto va a ser la integral de la diferencial sobre X más 5. Más el 4, por la misma razón, lo podemos sacar fuera de la integral porque es una constante. Y nos queda 4 por la integral de la diferencial de X sobre X más 3. ¿Correcto? Sí. Ahora, si observamos ahí, hay algo más que todavía podemos decir. Y de hecho, para resolver esta integral, necesitamos recordar otra integral. Porque si ustedes observan, lo que tenemos es una diferencial en la parte de arriba y en la parte de abajo es una derivada, una función, perdón. Es decir, en la parte de arriba tenemos una función derivable, la derivada de la función, prima de x. En la parte de abajo tenemos f de x, que es la función diferencial de x. Y pregunta Marbeli, ¿cuánto es lo que vale esa integral? La integral de la derivada de una función entre la función por su diferencial de x. Ya lo hemos visto.
No me acuerdo. Ok, no se preocupe, pero si recordamos un poquito, la integral de la derivada de una función entre la función diferencial de x es el logaritmo natural del valor absoluto de esa función más una constante c. ¿Sí? No sé si recuerdan esto un poquito. Entonces, si recordamos esto, podemos darnos cuenta que en la integral, en esta integral que estamos resolviendo, por ejemplo, tenemos la integral de la diferencial de x sobre x más 3. Ahí tienes la función, Antonio. X más 3 Correcto. ¿Y cuánto vale la derivada de x más 3, Antonio? es 1. Exacto. 1 por la diferencial de x es la diferencial. Esto lo que significa es que entonces la integral de la diferencial de x entre x más 3 es el logaritmo natural del valor absoluto de x más 3 más una constante de integración c. Ahí está la primera integral. Ahora, la segunda integral, ¿cuál sería, Marbelí? Es decir, ¿cuánto valdría la integral del cociente de la diferencial de x entre x más 5? ¿Quién es la función ahora, Marbelí? X más 5. Exacto. ¿Y quién es la derivada de x más 5? ¿Quién es la derivada de x más 5? La derivada de x en x es 1, más la derivada de 5 en x es 0. Entonces, la derivada de x más 5 es 1, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿Sí está bien? Sí. Entonces, la integral de la diferencial de x entre x más 5 es el logaritmo natural ¿de quién? Pues de x más 5 más otra constante de integración c. Entonces, observemos por favor que entonces ya tenemos el valor
de la integral que comenzamos al inicio de esta sesión. Porque si nosotros sustituimos los valores, lo que tenemos es que la integral de 7x más 29 entre x cuadrada más 8x más 15, pues vimos que era igual a la integral de 3 sobre x más 5 más 4 sobre x más 3, diferencial de x. Y vimos que este era igual a la suma de dos integrales. La integral de 3 por la integral de la diferencial de x sobre x más 5 más 4 por la integral de la diferencial de x sobre x más 3. Es decir, esto es igual a 3 por el valor de la integral de la diferencial de x sobre x más 3, que es el logaritmo natural del valor absoluto de x más 3 más 4 por el logaritmo natural del valor absoluto de x más 4. Todo esto más una constante de integración c. Bien, por favor, revisemos. Ah, hay un error, perdón. Era 3 veces el logaritmo natural de x más 5. Le puse 3, pero es x más 5, disculpe. Más 4 veces el logaritmo natural de x más 3. Ah, miren, corregimos los errores. Más la constante de integración c. Más la constante de integración c. Bien, revisemos esto, por favor, y estoy atento sobre si tenemos dudas. Disculpe, yo tengo una pregunta. Claro que sí. ¿Hay diferencia entre logaritmo de un número y Sí, logaritmo Antonio. natural? Sí, claro, son dos funciones
importantes, pero diferentes. ¿Sí? Son dos funciones, podríamos decir que distintas. Hay naturalmente una conexión entre las dos funciones, pero son de naturaleza. Por ejemplo, profundizando un poquito en su pregunta, la definición de logaritmo la podemos agregar aquí, la podemos recordar. Entonces, podríamos decir lo siguiente. Logaritmo, lo voy a escribir de esta manera. El logaritmo, la función logaritmo, en base B de un número n es igual a A. Es decir, lo que estamos diciendo aquí es que el logaritmo de un número n, una base B, es igual al número A. Sí, solamente sí. Sí, solamente sí. Ahí aparece la matemática. Esto, podemos usar esta fórmula para hacer la definición. Sí, solamente sí. El valor de n se puede escribir como B elevado a la A. Como B elevado a la A. Entonces ahí estamos recordando un poquito esta definición de logaritmo, que es que naturalmente
está relacionada al logaritmo natural, pero que no es como tal el logaritmo natural. Es decir, son dos funciones que tienen un comportamiento semejante, pero que no es el mismo. Muy bien, ¿alguna otra duda, muchachos? ¿Alguna otra duda? Antonio, Marbelí. ¿Alguna duda con esta integral? Por mi parte, ninguna. Perfecto. Muy bien. ¿Antonio? No, tampoco. Bueno, pues vamos a dejar un ejercicio, el ejercicio 179, un ejercicio de tarea, para que ustedes practiquen más sobre estas integrales. Pedirles calcular una integral. Esta integral, que es la integral de un cociente. En la parte de arriba, 4x menos 2. Y en la parte de abajo es x cúbica menos x cuadrada menos 2x. Todo esto diferencial de x. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar el método de fracciones parciales para calcular esta integral. Y bueno, yo aprovecho para preguntar a ustedes, una vez que hemos dejado este ejercicio, sobre nuestro horario, sobre cómo será su horario en este nuevo año. El día de hoy Antonio nos comentaba que prefería a las 7:30. No sé si este es un buen horario para ambos, y si quieren que entonces nos reunamos mejor los días, ¿qué será? Los días martes, los días jueves, de 7:30 a 8:30, ¿les parece bien? ¿O prefieren más temprano? Por mí está bien. Para usted, Marvel, ¿está bien? ¿Está bien a las 7:30 o es mejor, Antonio, a las 7 para usted? Por mí, a esta hora estaba bien.